Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es meditando en la palabra de Dios. ¿Sabes lo que puede traer éxito en tu vida? Muchos de nosotros a veces desconocemos cómo podemos tener éxito en nuestra vida familiar, laboral, de salud. Pero la Escritura, la palabra de Dios, nos dice la manera de cómo tener éxito en todas las áreas de nuestra vida. Y es a través de la meditación en la palabra de Dios. La meditación en la palabra de Dios te permitirá tener una comprensión clara de la realidad de las cosas. Te va a abrir los ojos. La meditación te permitirá también conocer la realidad de la obra de Cristo, de quién eres a través de esa obra, de lo que puedes hacer y de lo que tienes ahora a través de esa obra de Cristo. Nosotros, a través de los medios informativos, a través de las noticias, las redes sociales, los informes médicos, toda esa información impresiona nuestra mente con imágenes negativas de enfermedad, terror, pobreza, muerte, oscuridad. Cuando tú vas a la palabra de Dios, la palabra de Dios también impresiona tu espíritu, tu corazón, tu mente. Esta información que puedes tomar de la palabra de Dios está en un lenguaje de fe. Este lenguaje de fe trae vida, salud, prosperidad, protección. Eso es lo que trae la palabra de Dios, trae vida y vida abundante. Entonces necesitamos conocer lo que hay en la palabra de Dios y no admitir otra información negativa. Trae preocupación, terror. Esa no es la información que trae la palabra de Dios. La palabra de Dios son buenas noticias. Eso es el Evangelio. Mientras que en el mundo hay tinieblas. En Isaías 62 dice, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En el mundo vamos a encontrar tinieblas, oscuridad. Nosotros los creyentes, dice la Escritura, no somos ya de este mundo. Claro, vivimos en este mundo. Amén. Pero mientras que en el mundo se ve estos problemas hoy en día, pues, del terrorismo, las nuevas cepas, la delincuencia, enfermedades. Mientras eso estamos viendo en el mundo, dice la Escritura, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Isaías 60, versículo 2. Dios está haciendo promesa que sobre su iglesia, sobre la vida de la iglesia va a amanecer Jehová. Y sobre la vida de la iglesia, o sobre nuestra vida, será vista su gloria, la gloria de Dios. Cristo nos ha redimido de toda maldición, hermano. No tenemos por qué vivir en temor, en zozobra, en miedo. Eso no debe formar parte de la vida del creyente. En la vida del creyente nosotros confiamos en la fidelidad de Dios, en su amor por nosotros. Amén. En la Escritura nos dan una imagen de fe, ¿no? de quiénes somos nosotros a la luz de la obra de Cristo. En el Salmos 1
se inicia de esta manera, mediante esta declaración. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire cómo en este Salmos Dios nos habla claramente de que dice, en su ley medita de día y de noche. Habla acerca de la meditación. Este varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche, dice la Escritura, será como árbol plantado. Será como árbol plantado. Un árbol plantado es un árbol que ha echado raíces profundas. Amén, que no lo mueve los vientos. Cuando es sacudido por los vientos, estos permanecen firmes. Así debe de ser todo creyente, así debe de ser la vida de todo cristiano. Como un árbol. Mire que eso debemos nosotros de internalizar esa imagen de que somos como un árbol plantado, un árbol que ha echado raíces profundas, pero ha echado raíces profundas, por contexto está referido, dice que en su ley medita de día y de noche. Si tú estás meditando en la palabra de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. No dice junto a corriente de agua, sino a corrientes de agua. ¿Qué hace una corriente de agua? Le provee el sustento al árbol, lo refresca al árbol. Así es todo aquel que está meditando en la palabra de Dios. Siempre que tú meditas en la palabra de Dios, esta te va a proveer el sustento. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, al que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mira que cuando tú estás en la palabra de su gracia, Dios te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Cuando estamos en la palabra de su gracia, en la palabra de Cristo, se empezará a mostrar firmeza, estabilidad, fortaleza, y vas a estar establecido como este árbol que habla este Salmos 1. Amén. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Tú tienes que mirarte a la luz de la palabra como una persona fructífera, como una persona que da fruto, que produce, como una persona productiva. No como una persona estéril, sino como una persona productiva. Pero eso es mediante la meditación. Si tú estás meditando en la palabra misma va a hacer que empieces a mirarte como una persona productiva. Aleluya, que da fruto a su tiempo. Y dice, y su hoja no cae. Y no cae cuando es sacudido por los vientos. Este árbol es frondoso, tiene ramas y hojas, pero hojas que están siempre recibiendo la savia del árbol.
y se mantienen frescas. Eso habla de rejuvenecer. Amén. Si estás en la palabra, no dice nuevas fuerzas tendrán. Levantarán alas como el águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Algo así. Bien. Cuando estamos en la palabra de Dios, siempre vas a recibir el sustento, la fortaleza de Dios. Dice, y todo lo que hagas prosperará. Siempre vas a prosperar. Y la prosperidad está relacionada con la meditación. Si quieres prosperar en cualquier área de tu vida, tienes que siempre meditar en la palabra de Dios. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, ten la seguridad de que vas a tener más resolución de las cosas en tu entorno, ¿no? Sea familiar, laboral, de salud. Cuando estás meditando en la palabra, vendrá todo eso, vendrá la solución o la resolución a cualquier problema que puedas enfrentar. La clave para caminar, hermano, en esas bendiciones es la meditación. Por eso es que el Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón, dice, y seguidamente el versículo 2 dice que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde debe estar nuestra delicia? Algunos su delicia está en los placeres, en el dinero, o en alguna disciplina, en muchas cosas. Pero el Hijo de Dios debe encontrar su delicia en la palabra de Dios. No es una situación forzada, de obligación. Esto es una situación de relación con Dios. Cuando tú empiezas a conocerlo a Dios, vas a querer estar más tiempo con Él. Te vas a deleitar. El Salmo 91 dice, habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una declaración de que uno está ahí, ¿no? En Él está. Cada vez que estás en Él, dice la Escritura que en su ley está su delicia. Nosotros deberíamos deleitarnos, estar con Él. Cuando tú lo empiezas a conocer, tú te empiezas a ver realmente la obra de Cristo. Empiezas a ver la belleza, la hermosura, la gloria que hay en Él. Vas a querer más y más de Él. Y en su ley dice, medita de día y de noche. Esta palabra meditar significa pronunciar, murmurar, hablar en voz baja. Es pensar y hablar. Es un acto de pensar con la mente y de hablar. Pero hablas en voz baja. Y la Escritura está diciéndonos que en su ley medita de día y de noche. Y tú puedes decir, pero eso es meditar, es casi una cosa que no hacemos nosotros. Y te diré que cuando tú estás pensando en alguna cosa, que algo negativo te pueda suceder, estás diciendo, de repente me puede ocurrir algo malo, o me pueden robar, o estás pensando en tu salud, puedo tener alguna enfermedad. Si tú estás pensando en eso, estás pensando en un futuro sombrío, te digo lo siguiente, eso se llama meditación. Ese acto de pensar y de hablar en voz baja se llama meditación. Y todos lo hacemos. De alguna u otra manera estamos relacionados con la meditación. Y siempre estamos meditando en algo. Pero lo que estamos tratando de hacer conocer en este momento es que lo que Dios quiere que tú sepas es que tú puedes meditar en la palabra de Dios.
Y puedes meditar en la palabra de Dios cada vez que la lees y empiezas a pensar en esa palabra, lo traes a tu mente y empiezas a pensar ese texto o ese versículo bíblico y lo empiezas a poner en tu boca. Eso es meditación. Ese es un acto de meditar. Tú empiezas a hablar en voz baja y estás hablando ahí en voz baja. Estás hablando acerca de esa palabra. Ese es el acto de meditar. Es pensar en esa palabra o ese texto o versículo bíblico y ponerlo en tu boca. Como la vaca. La vaca lo que hace es que una vez que consume un alimento, el follaje, la vaca tiene 4 compartimientos en su estómago o 4 cámaras. Y el alimento va a una primera cámara y nuevamente lo regurgita, o sea, lo expulsa hacia su boca y la vaca empieza a masticar ese alimento. Este acto de rumiar estimula la secreción de la saliva. Está rumiando una y otra y después lo vuelve a la segunda cámara, pasa a la segunda cámara ese alimento. Y otra vez empieza a regurgitar y otra vez sale ese alimento hacia la boca de la vaca y empieza a masticarlo. Una y otra vez y nuevamente lo vuelve y pasa ese alimento a la tercera cámara. Y nuevamente lo saca y lo empieza a masticar. De igual manera, esa palabra rumiar significa masticar de nuevo. Nosotros debemos hacer lo mismo, ¿no? Ese es el parecido en la meditación. En la meditación, el texto que hemos leído o hemos escuchado, lo traemos a nuestra mente y empezamos a pensar. Una y otra vez lo haces durante el día. Empiezas a meditar en los tiempos o espacios que estás desocupado. Empiezas a meditar en esa porción de la palabra. Eso es meditar. Amén, lo traes muchas veces a tu mente y empiezas a meditar y empiezas a murmurar, a hablar en voz baja. Mire, la vaca come varias veces al día, de 10 a 12 veces al día, y cerca de 10 horas está rumiando. Una vaca que no rumia está mal de salud. Yo creo que un creyente que no medita es un creyente que está ciego, no puede comprender, entender la realidad de las cosas, la realidad de la obra de Cristo. Tenemos que rumiar en el lenguaje, en este caso de la vaca, ¿no? Igual cuando nosotros tomamos un alimento, empezamos a masticar ese alimento. Y ese alimento hay que masticarlo de 10 a 40 veces, estar masticándolo. Porque eso también estimula la secreción de la saliva. Amén, para que te pueda ser provechosa esa alimentación. De igual manera, en el plano espiritual, la meditación va a traer siempre éxito en todas las áreas de tu vida. Necesitamos meditar en la palabra de Dios.
hay que rumiar la palabra. Algunos lo que hacen es cuando escuchan o leen un texto en las escrituras, lo ponen por escrito hasta aprenderse el texto. Una vez que te aprendes el texto puedes meditar en ella. Es importante aprender los textos de la palabra de Dios. Amén, para que tú puedas meditar en ella. Por ejemplo, en la meditación hay un principio en Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Yo me aprendo este texto, que está en Romanos 8:32, y lo tengo que dividir en porciones para poder meditar. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Primero cojo esta porción, ¿no? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Está hablando de Dios. Que Dios dice, no escatimó ni a su propio Hijo. Cuando Él lo entregó todo. Por ejemplo, cuando piden a una ayuda social, muchas personas se reúnen y dicen, ¿tú cuánto vas a dar? ¿Tú cuánto? Y algunos empiezan a dar una colaboración, pero no lo entregan todo. Dios, cuando dio a su Hijo, dice, Él no escatimó. Él no dijo, voy a reducir, voy a entregar lo que me sobra, sino, o voy a dar una colaboración. No. Dios dice, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que cuando Él lo dio, lo entregó todo. Amén. No escatimó ni a su propio. Esta palabra propio también es importante, porque nos hace ver que Dios, cuando entregó en favor del hombre algo, no entregó a un ángel, a un arcángel, a algún serafín. Él entregó a su propio Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Esto fue una obra grandiosa que nos expresa el amor grandioso de nuestro Dios. Cómo es que Él lo entrega absolutamente todo por amor a nosotros. En el Génesis 22 habla acerca de Abraham. Dios le dice, entrégame a tu hijo, y él va. ¿Qué es la figura de Abraham? Es una figura de Dios, ¿no? Va llevando a su hijo Isaac al monte Moriah. Y ahí levanta un altar, coloca la leña y seguidamente pone a su hijo, y en el momento que iba a sacrificarlo, Dios envía un ángel y que detiene la mano de Abraham. Y le dice, no sacrifiques a tu hijo. Bueno, a Abraham un ángel le detuvo la mano, pero a Dios no hubo alguien que pueda detenerle la mano cuando entregó a su propio hijo en sacrificio. Él lo entregó todo, así como la viuda en las escrituras. Jesús, te iban todos a entregar lo que tenían, los ricos sacaban mucho dinero, y la viuda entregó todo lo que tenía. Y Jesús les hace la pregunta a sus discípulos, ¿quién dio más? Y muchos de los discípulos daban sus opiniones a aquel o cual persona, ¿no? Y Jesús le dijo, fue la viuda, porque la viuda entregó el único sustento que tenía, el único sustento que con eso ella iba a comer ese día. De igual manera Dios hizo cuando entregó a su Hijo Jesucristo, lo entregó absolutamente todo. Dice, y
y lo entregó por amor a nosotros, dice la Escritura, ¿no? Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El enemigo nos ha metido la idea de que Dios todavía tiene que hacer algo por nosotros, cuando ya lo hizo, hermano. Algunos le están pidiendo que Dios los sane, cuando Dios ya, la obra de Cristo, en la obra de Cristo Dios ya nos ha provisto la sanidad. Dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Y que Dios, cuando tú le pides recién, Dios te va evaluando tu integridad, tu obediencia, tu desempeño, tu buen comportamiento. Si Dios evalúa eso, recién te va a dar. Eso no está en el lenguaje del nuevo pacto. Cuando Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios ya nos ha suplido. Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ya nos han sido dadas todas las cosas. Amén. Nos han sido dadas todas las cosas en Cristo Jesús. La meditación que había en el antiguo pacto era de la Torá o la ley. Pero la meditación que en el nuevo pacto está referido a la obra de Cristo. Tiene que ver la obra completa de Cristo Jesús. Ahí es el enfoque de nuestra meditación en el nuevo pacto. No está en la Torá o en la ley, hermano. Está en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, primera de Timoteo 4:15, le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea de manifiesto a todos. Esa es en la versión Reina Valera, pero en la versión King James, en esta versión dice, medita en estas cosas y permanece en ellas para que tu progreso sea de manifiesto a todos. O sea, Pablo le está hablando a Timoteo, le dice, medita en estas cosas. ¿Y qué cosas? Si uno revisa contexto, está referido a la enseñanza y a la doctrina. Le dice Pablo, Timoteo, medita en la enseñanza y la doctrina. Ocúpate o medita en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea de manifiesto a todos, para que todos puedan ver el progreso en tu vida. Si tú quieres ver realmente progresos en tu vida espiritual, ocúpate o medita en la enseñanza que recibes. Cuando tú vas a la Escritura, vas a la palabra, siempre vas a ser enseñado. Dios te va a enseñar, hermano. O cuando estás escuchando la palabra, ¿no? Escuchas la palabra, eso es enseñanza. Pero dice, ocúpate, medita en esa palabra. Medita en esa enseñanza, medita en esa doctrina, permanece en ella y verás el progreso en tu vida, el progreso en tu vida espiritual, el progreso en tu vida laboral, en el área sentimental, en la vida de tu relación con tu pareja, en el negocio, en tu empresa. Va a haber progreso. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero necesitamos meditar en la palabra. Amén. La meditación, mire, que es importante la meditación. Hemos dicho en la parte inicial que la meditación te va
a permitir una comprensión de la realidad de las cosas. La meditación te va a permitir que tú puedas abrir los ojos en la vida espiritual. Que puedas comprender realmente la obra de Cristo. Te va a permitir que te conozcas a ti mismo a la luz de la obra de Cristo. ¿Quién eres realmente tú? ¿Cómo es que Dios te está viendo en estos momentos? ¿Qué es lo que tienes ahora en Cristo? ¿Y qué es lo que tú puedes hacer? Todo eso te va a permitir la meditación. En la meditación, ¿sabes qué? Tu vida se va a establecer, se va a afirmar. Amén. Meditemos, hermanos, en la palabra de Dios. No seamos como las hojas que son llevados de un lado a otro, ¿no? ¿Han visto estas hojas cuando viene un viento y se los lleva a un lado y a otro lado? Así no es la vida del creyente. La vida del creyente es como un árbol plantado, pero ese árbol plantado es resultado de la meditación de día y de noche. Medita en la palabra de Dios, hermano, y vas a ver realmente progresos en toda tu vida. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Si por primera vez estás escuchando este mensaje de la palabra de Dios, el deseo de Dios es que tú puedas tenerlo en tu corazón a Él. Y Él ha venido a este mundo a dar su vida en sacrificio para que se haga realidad este hecho, de que Él pueda venir a morar en tu corazón. Si deseas que Él venga a morar en tu corazón, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, este día te agradezco por haber dado tu vida por mí, haber derramado tu sangre preciosa en la cruz para el perdón de mis pecados. Este día te reconozco como mi único Señor y Salvador. Gracias por haber dado tu vida por mí, Jesús. Gracias por haber derramado tu sangre preciosa. Hago esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pero primera vez si he hecho esta oración, pide la guía del Espíritu Santo para que puedas ir a una iglesia cristiana donde puedas ser edificado con la palabra de Dios, puedas crecer, puedas ser productivo, puedas ser alimentado con la palabra de Dios. Pídele, el Espíritu Santo te va a guiar. Amén, el Espíritu Santo ahora está en tu vida, en tu corazón. Él te va a guiar, hermano, amigo. Voy a orar también por salud. Confía en la fidelidad de Dios, amigo, hermano. Aprende a confiar en Él. Él dice que por su llaga fuisteis curados. Amén. Agárrate de esa palabra, hermano. No la sueltes, es una palabra de gracia. Por su llaga fuisteis curados. Si tienes problemas de salud, voy a orar por ti esta noche. Señor, te pido estos momentos por las personas que tienen problemas bronquiales, Señor. Sus pulmones sean limpios, limpios de toda bacteria, de todo virus. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de sus pulmones. Sean activados nuevamente su sistema inmunológico, sus defensas en estas personas, Padre. Te pido ahora, Dios Todopoderoso, tu obra ahí, Señor. La obra de Cristo ya fue hecha, Señor, en bien de toda criatura, Señor, que ha recibido a Jesús. En su corazón ahora sea impartida esta sanidad, Señor, para tus hijos, Señor. Y recíbelo ahora en el nombre precioso de Jesús.
En el nombre de Jesús, su visión, su audición, en el nombre de Jesús. Echamos fuera esa hipoacusia en el nombre de Jesús. Sea sanado. Dios pone nuevos tímpanos, yunques, estribo en esos oídos, Señor. En el nombre de Jesús, así sea hecho. Declara, por la llaga de Cristo estoy completamente sano. Por la llaga de Cristo estoy completamente sano. Esta promesa es para ti. Tómalo. Hazlo tuyo, amigo, hermano. Hemos orado agradeciéndote, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo el próximo domingo. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.